Hebreos capítulo 5, versículo 7. Dice así: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Diga conmigo, temor reverente. Vamos a hablar hoy de esto porque quedó inconcluso. ¿Qué es el temor? Porque, ¿qué es el temor? Porque hay dos clases de temor. La Biblia habla que tenemos que tener temor al Señor, pero también tenemos que tener temor al pecado, a cometer errores. Entonces hay dos tipos de temor. Está el temor miedo, se llama temor miedo, le puse yo, porque es el miedo del hombre, es aquellas cosas que el hombre hace por temor a perder algo o a ser castigado. Es un miedo. Mire, la mayoría de las personas le tienen temor a que Dios los castiga. Y no es que amen a Dios, sino que tienen temor que si van a cometer un error, Dios los está mirando y van a perder su hogar, su familia, su carro, su bienestar. Eso se llama miedo, temor. Ese temor nos lo enseñaron a nosotros desde el principio del cristianismo. Pero aquí habla del otro temor, el temor de Jesucristo, que es un temor reverente. Es aquel temor que cree que Jesucristo ya lo perdonó. Es totalmente diferente. Cuando yo creo que Jesucristo ya me perdonó, que Jesucristo me justificó, que Jesucristo hizo todo por mí, entonces ese temor, lo que tenemos es un temor de amor. No lo hago porque no quiero dañar, no quiero hablar mal del Señor. Es el amor, el temor reverente que el Señor Jesucristo nos enseñó, y es el temor que todos nosotros debemos de tener. Debes de tratar a tu hermano por temor reverente, o sea, porque lo amas, no porque el Señor me va a castigar. Me porto bien porque el Señor me va a castigar, no. Tiene que ser, me porto bien porque lo amo a Él. Me porto bien porque amo a mis hermanos. Me porto bien porque hay amor en mi vida. Pero eso vamos a hablar más adelante. El temor, miedo, no lo ve Dios. Dios no ve ese temor. Tú puedes tener mucho temor de hacerle daño a las personas, pero si lo estás haciendo por miedo, Dios no mira eso. Vamos a ir a Romanos 4:4. Dice así la palabra, tengo la garganta un poco, perdón, algo me hizo. Romanos 4:4. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Al que obra. Entonces, el temor miedo hace que obremos, hace que hagamos cosas. Y eso se le cuenta como deuda. Voy a explicarlo de otra manera. Hermano, un momento. Gracias. Voy a explicarlo de una manera diferente. El hombre
cuando venimos a los pies de Cristo, nos enseñaron algo, nos mostraron algo, nos dijeron: tienes que obrar, tienes que ayunar, tienes que... no sé si ustedes se acuerdan cuando estábamos en la iglesia tradicional, que nos decían que teníamos que hacer mandas. ¿Se acuerdan de las mandas? Que teníamos que ir al cerro tal, o teníamos que ir a hacer sacrificios para poder recibir un regalo de Dios. Y luchábamos por eso. Y entonces, cuando algo queríamos obtenerlo, tratábamos de obtenerlo por nuestros propios medios, obrando, haciendo obras. Pero después llegamos a los pies de Jesucristo y no cambió eso mucho, sino que nos siguieron enseñando lo mismo. Ahora ya no es con nuestro cuerpo ir al cerro o ir a la basílica, pero ahora son largos días de ayuno, largos días de oraciones, largas sacrificios humanos para poder alcanzar el favor de Dios. Pero la Biblia dice que eso se le cuenta como deuda. Vamos a ir a Gálatas capítulo 2, versículo 7. ¿De dónde viene? Vamos a ir a estos versículos para poderles enseñar un poquito de dónde viene todo esto. ¿De dónde viene el temor? El temor miedo, no el temor reverente. Porque ustedes y yo fuimos llamados. Ojalá, hermanos, si pudiera poner un poco de música, algo que veo como un velorio aquí, pero una música que no vaya a ser de velorio, por favor. Porque estamos muertos, pero en la carne, no en el espíritu. En el espíritu estamos súper vivos. Y me asusto, ¿verdad? Yo sé que estamos en octubre y que por ahí les presentan unas películas de terror, y entonces... Pero no, quiero que tengan una cara que no sea de terror, hermanos. Es una cara alegre. Denle un aplauso al Señor entonces por eso, hermanos. ¿De dónde viene todo esto? Y esta es la parte bien importante. Lo he repetido 2 o 3 veces, pero tiene que quedar claro en el corazón y en la mente de cada uno para que podamos seguir adelante en la victoria, porque todos nosotros fuimos llamados a libertad. ¿Alguno de ustedes quiere seguir en la esclavitud? Dígame, si alguno de ustedes viene al evangelio es para seguir siendo esclavo. Mire, voy a ponerles esto antes de explicar esto. Voy a que ustedes puedan entender. Cuando estábamos en el mundo, hablando entre cosas del evangelio, nosotros éramos libres, ¿verdad? Entre comillas, éramos libres. Si tú ibas a una fiesta, nadie te decía nada. Si tú tomabas alcohol, nadie te decía nada. Si hacías negocios torcidos, nadie te decía nada. Si eras muy mujeriego, antes los amigos te decían: wow, te admiraban. Lo que hicieras malo, pero llegaste al evangelio para ser libre. Pero antes eras esclavo de los vicios y del mundo. Pero llegaste a la iglesia y te volviste esclavo de otras cosas. Entonces agarraste miedo. La ley te trajo miedo. Y viniste con temor. Y ahora hay un miedo diferente. Un miedo a hacer cosas que vayan a ofender a Dios.
Pero como no sabes qué es lo que ofende a Dios, sino qué es lo que te han enseñado por años, entonces eso es lo que haces. Entonces ya muchas hermanas dicen, por ejemplo, no puedo usar joyas porque estoy ofendiendo a Dios. Ahí vemos iglesias que dicen. Otros dicen, no me puedo hacer una transfusión de sangre y voy a dejar que mis niños mueran como los testigos de Jehová, porque eso es lo que creen que van a agradar a Dios. O sea, vemos un cambio, pero la esclavitud siguió igual. Y el Señor dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces nosotros tenemos que comenzar a aprender lo que es la verdadera libertad en Cristo. No la libertad que nos dicen de las drogas, del alcohol, de los vicios. No la libertad que nos ha enseñado el mundo ni la religión, sino la libertad que nos enseñó Jesucristo a través del evangelio del pacto de la gracia. Porque ese es el verdadero evangelio que nos va a llevar a una libertad total, donde todo lo que yo haga lo voy a hacer por amor y no por miedo. Pero ¿de dónde viene esto? Gálatas 2:7 dice, estoy entrando ya en... Antes, por el contrario, como vieron que a mí me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. Dos cosas aquí que vamos a ver rápidamente. ¿Cuántos evangelios? 2 evangelios dice. El evangelio de la circuncisión y el evangelio de la incircuncisión. Yo les dije que ustedes muchos, ya los que están viniendo a la iglesia ya han oído escuchar esto, pero muchos nunca habían escuchado esto. Los 2 evangelios. ¿Cuáles fueron los 2 evangelios establecidos? Dice que a Pedro se le entregó el evangelio de la circuncisión y a Pablo el evangelio de la incircuncisión. El evangelio de la circuncisión es todo lo que nos trae la ley. Y el evangelio de la incircuncisión es la gracia. Pero ¿qué sucedió? Que cuando se fundó la iglesia tradicional católica, el primer papa, entre comillas, porque no fue papa sino fue obispo, fue el apóstol Pedro, el apóstol de la incircuncisión, de la circuncisión, perdón. Entonces él trajo la ley y esa ley se metió en el catolicismo. Entonces de ahí viene lo que nosotros aprendimos. Pero la Biblia me habla que hay otro evangelio. No es que haya otro evangelio, es único. El evangelio que fue revelado por Jesucristo directamente al apóstol Pablo, y que es el evangelio para nosotros los que no somos judíos, para nosotros los gentiles. Es el evangelio de la libertad, es el evangelio del amor, es el evangelio de la bendición que Dios nos ha entregado. No los veo muy convencidos, pero bueno, vamos a seguir porque yo sé que no es fácil. Entrar en esto no es muy fácil. Esto es nuevo. Para muchos es nuevo. Por eso es que no es que sea nuevo, está ahí en la Biblia, pero de escucharlo. Vamos a Colosenses 2:20. Gracias, hermano. Ay, necesito eso, algo caliente. Colosenses 2:20. Vamos a ver lo que es obrar, algunos ejemplos de obrar. Pues si habéis muerto con Cristo, creo que todos hemos muerto con Cristo, ¿verdad? Bueno, claro que hay algunos vivitos todavía. Si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas todas que se destruyen por el uso,
Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Qué es lo que quiere decir el apóstol acá? ¿Qué es lo que nos está hablando? Hemos visto el legalismo, la religión, cómo ha atado a los hombres. Pero eso no quita el apetito de la carne. No importa que te vistas como una santa o como un santo. No importa que andes con la Biblia bajo el brazo y que tal vez todos los días te digan horas y te arrodillas por 3 horas, 4 horas. No importa que pongas un letrero tal vez acá que diga soy cristiano. No importa que te aprendas 4 palabras cristianas. ¿Sabe que aprender el lenguaje es muy fácil? Yo estaba en una iglesia muy linda que me gusta mucho esa expresión y siempre me ha gustado. Hablábamos la paz de Cristo. Es una expresión bíblica, la paz de Cristo. Muy fácil aprenderse uno esas palabras. Dios te bendiga. Bendiciones, hermano. Es un lenguaje que podemos aprender. Pero eso no nos quita el apetito de la carne. Si tú ayunas por 40 días, después de 40 días te da hambre. Y no estoy hablando solamente de la hambre física, sino de todas las hambres que tiene el cuerpo humano, todos los apetitos. Entonces nada de eso aprovecha, nada de eso te va a aprovechar toda la vida. Lo único que te va a aprovechar es el conocimiento de la palabra de Dios. Nada de lo que tú hagas humanamente va a ayudarte. Por eso fue que el Señor envió a su Hijo Jesucristo para que Él destruyera la ley en la cruz del Calvario, para que Él viniera y nos entregara a nosotros la libertad. Si no, nos hubiera dejado con la misma ley y estaríamos venciendo el mundo con la ley. Pero ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Vamos a Gálatas 4:8 para que puedan entender un poquito todo esto. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. ¿Cuáles no son dioses? Todos los anticos, todas esas cositas que nosotros teníamos, ¿ok? Mas ahora conociendo a Dios, mira qué tremendo este versículo, dice, mas ahora conociendo a Dios, pero parece que el apóstol aquí como que frenó en seco y cambió. Mire cómo cambia, dice, mas ahora conociendo a Dios, o sea, nosotros conociendo a Dios, pero dice inmediatamente, o más bien, si ve ese cambio total que dio ahí el apóstol, o más bien siendo conocidos por Dios. No fue que lo conocimos, sino que Él inmediatamente corrige. Dice más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a las cuales os queréis volver a esclavizar? Y aquí esto quiero que lo entienda, iglesia, porque yo entiendo que muchas doctrinas judaicas hablan de guardar los días. Y nosotros no estamos bajo el judaísmo, estamos bajo la incircuncisión, bajo la gracia. Versículo 10, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Yo quiero que entiendan, hermanos, por esto. Voy a explicarles por qué quiero que entiendan esta palabra. Porque estamos cansados
personalmente estoy cansado de escuchar prédicas, y yo estaba en lo mismo, muy emocionantes, muy hermosas, prédicas en que el pueblo estaba levantándose y diciendo gloria a Dios, y qué hermosura y qué unción tan poderosa, pero no transformación dentro del pueblo de Dios. Y la única manera que el pueblo de Dios va a ser transformado es por medio de la palabra. Nada más lo va a cambiar. No son los ritos. Hemos visto millones y millones de cristianos en el mundo. Vemos a Estados Unidos acabándose cada día. Si el evangelio en los Estados Unidos hubiera sido tan poderoso, tendríamos hombres y mujeres en este momento predicando el evangelio en todos los lugares, y las iglesias estarían llenas. Pero nuestros jóvenes no conocieron la palabra de verdad. Por eso nuestros jóvenes, cuando llegan a cierta edad, se rehúsan a seguir viniendo a la iglesia, porque se les ha convertido la iglesia en un problema. Y la iglesia no puede ser un problema. La iglesia tiene que ser un lugar de amor, un lugar donde se dé vida, un lugar donde el joven comprenda, entienda y conozca al verdadero Dios y tenga una relación personal con Dios. Cuando el joven logre eso, la iglesia se va a convertir en una bendición. Y es que lo que nos estamos dando cuenta, ¿no? La iglesia, por ejemplo, en la mañana, en inglés, ellos son luteranos. Y creo que el único joven que hay es el hijo de una de las señoras, que tiene 12 años. Es el único joven que ellos tienen. El resto todos son personas ya mayores. Y he visto muchas iglesias que esperan hasta que el último miembro de la iglesia se muera para cerrar la iglesia. Dicen que todos los días, estaba mirando la estadística, todos los días en los Estados Unidos se cierra una iglesia. Eso es algo triste. Pero eso no es lo que nuestro Señor Jesucristo quiere, sino que prediquemos el evangelio. Vamos a otro versículo para que podamos quedar claros con eso. Colosenses 2:16. Que quiero tumbar esa vaca sagrada que todavía traemos de la religión. Esas vacas sagradas que nunca que han sido un obstáculo en la vida de nosotros. Colosenses 2:16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Yo tenía unos amigos del séptimo día, y ellos decían que había que guardar el sábado. Cuando estaba en la religión tradicional me dieron una semanita, que es la semana de vacaciones, que cuando eso no existía música, sino era música clásica, era la Semana Santa. Ahora se llama Parranda Santa porque todo el mundo está de rumba. Ahora es una parranda completa en mi país, es vacaciones. Pero guardar los días. Y la Biblia dice, no os esclavicéis a eso, porque ya nuestro reposo se llama Jesucristo. El día de reposo se llama Jesucristo. Y nosotros reposamos todos los días en Cristo Jesús, porque en Él estamos completos. Nada nos falta en Él. Entonces, todo el que guarda todo esto, se le cuenta como ¿qué? Como deuda. O sea que si estás guardando algo, estás bien endeudado. Y estás endeudado con Dios, imagínese. Bien endeudadito con Dios. ¿Tienes con qué pagarle? Difícil, ¿verdad? Ok. Vamos a ir a Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Parece que yo hubiera sido el que hubiera estado en el retiro, que estoy bien cansado. Gálatas 5:1 dice: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Qué tremendos versículos. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si circuncidáis
de nada os aprovechará Cristo. Porque para guardar la ley había que circuncidarse. Hay muchos que no se circuncidan pero guardan la ley. Están circuncidados. De nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. El versículo 4 nos entrega algo poderoso. Dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Caer de la gracia es algo que es difícil para muchos poder entender qué es caer de la gracia, porque eso es como, ¿y eso con qué se come? Porque la Biblia dice que las cosas espirituales solamente se disciernen espiritualmente y las cosas carnales en la carne. Pero como hemos estado enseñados a cosas de la carne, para nosotros se nos hace difícil estos pequeños términos que son los que nos van a dar la libertad cuando conozcamos de verdad el Evangelio. Entonces, cuando tú vives por la ley, te desligas de Cristo Jesús. Y el mundo está viviendo por la ley. El mundo entero está viviendo por la ley. Solamente unos cuantos que hemos aprendido la gracia estamos viviendo ahora por la gracia. Y esos cuantos están ustedes que ahora están recibiendo el Evangelio de la palabra de Jesucristo. Somos bendecidos en toda bendición en lugares celestiales en Cristo Jesús. Y no quiero que esto lo tomen, hermanos, como una arrogancia mía, no. Porque antes tendría que, le he pedido al Señor, si algún día en mí hay orgullo, preferible quiero irme, Señor. Solamente espero que cada día que oro, que la revelación de tu palabra sea para que todos nosotros podamos conocer el verdadero evangelio. No para orgullo. Así que ninguno se va a enorgullecer jamás. Les voy a decir algo, hermanitos. Un hermano de acá, lo que no puedo decir su nombre, aprendió algo de esto. Y le dijo a un pastor, mira, he aprendido esto y esto y esto y esto. No le dijo más. El pastor después lo llamó y le preguntó, le dijo, ¿a qué universidad de teología ha sido? Y le dijo, no a ninguna, sino que eso es lo que está en la Biblia, lo que el pastor nos ha predicado. Porque nos acostumbramos, nos enseñaron. ¿A qué universidad de teología fueron los primeros cristianos? Si no existían universidades. ¿A qué instituto bíblico fueron ellos? A ninguno. Solamente leían, escudriñaban y hablaban la palabra de Dios. Y esto es lo único que te va a dar a ti salvación. Nada más. Tú quieres ser libre, porque queremos ser libres, queremos reinar en vida. El Señor dijo que el reino de los cielos se ha acercado. Se ha acercado el reino de los cielos. No está lejos. Y cuando Él murió y resucitó, nos entregó, dice la Biblia, que Él reconcilió los cielos con la tierra. Si reconcilió los cielos y la tierra, quiere decir que es uno mismo. Así como cuando el hombre se reconcilia con su mujer. Están peleando, él está por allá en un cuarto y ella en otro cuarto, y de pronto en la mañana o en la tarde se fueron invitados a comer los dos y que te amo, mi amor. En la noche son una sola carne. Están reconciliados. Ya no hay más división. Así fueron los cielos y la tierra cuando nuestro Señor Jesucristo murió. El temor reverente, hermanos, es creer que Jesucristo nos justificó, nos perdonó, nos dio una herencia, que estamos completos en Él. Muchos, y esto es una pregunta que me hicieron, y vuelvo a repetirla porque ya me la hicieron y quería aclarar esto un poquito. ¿Qué pasó con los 10 mandamientos?
¿Qué pasó con todas esas leyes? ¿Ya no nos sirven para nada? ¿Qué hacemos con el Antiguo Testamento? Preguntas que me han hecho. Vamos a ir a Romanos capítulo 10, versículo 3. Dice así la palabra, dice, porque ignorando la justicia de Dios, ojo, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿El fin de la ley es quién? Ojo, entonces, si leemos bien el versículo, dice, porque ignorando la justicia de Dios. Dios es justo, porque Él nos justificó en la cruz del Calvario, porque nos perdonó, porque Él no te ve a ti como lo que tú te ves muchas veces o como los otros te ven. Cristo te ve a ti como un espíritu perfecto. Yo les decía a las mujeres, ustedes son perfectas en Cristo Jesús. No tengan temor, no tengan miedo de las personas que les dicen a ustedes que ustedes, no tengan temor de esas personas que les dicen que ustedes no sirven para nada. No importa si es su esposo, no importa si es su hijo, no importa si es su vecino, no importa quién se lo diga. Simplemente siempre que escuches eso diga, no lo recibo, porque mi Cristo me ve a mí como un espíritu perfecto, porque eso es lo que Él hizo. Por eso es el espíritu de culpabilidad que hay en tantas mujeres y en tantos hombres. Muchacho me decía una vez, no, es que mi hogar se perdió, fue porque yo era un sinvergüenza y no sé qué voy a hacer. Yo fui el culpable. Y siempre vivía con ese espíritu de culpa. El día le dije, ¿por qué te culpas? ¿Por qué viene la culpabilidad si el Señor ya no ve ese error que cometiste? Aprenda de ese error para corregir tu presente. Y la próxima persona que venga, no la trates mal, sino trátala con verdadero amor. A las personas que vengan a tu lado, recíbalas con amor. Que el pasado te sirva de experiencia para el presente. No tienes por qué culparte. Y si fuiste divorciado o divorciada o tuviste problemas en tu vida, deja eso. Ya pasó. No te culpes más. No te culpes por los errores que cometiste. No te culpes por eso. El Señor ya te perdonó. Solamente aprende del pasado para lo que viene en tu futuro. Aprende de lo que pasó, de la humillación que tuviste, del terror que viviste en algún tiempo, de ese pasado oscuro y sucio que tuviste, para hacer las cosas más puras ahora en el presente. Esa es la nueva vida en Cristo. Entonces no podemos decir que tenemos nueva vida en Cristo si todavía en mi mente estoy recordando el pasado. Imagínense yo recordando, no, es que yo era un marihuanero, yo era un drogadicto, cuando yo estuve en la cárcel, cuando tuve ese negocio y lo perdí, yo era tan buena gente. Nada de eso te va a traer bendición. Solamente creer en Cristo Jesús. Creer que Él te salvó, creer que Él te libertó, creer que eres tu Señor. Vamos a leer otro versículo para que nos demos cuenta sobre la ley. Es que, ¿por qué estoy trayendo todos estos versículos ahora, estudiándolos? Yo sé que muchos se aburren un poquito. Por ahí alguien ya me dijo, no, pastor, pero deje de dar tantos versículos. Entonces le dije, es muchos versículos de la Biblia y eso es demasiado, nos atoramos.
Y hermanos, pues no estudié humanismo. Si hubiera estudiado humanismo, les traía un versículo y una prédica de todo, ¿no? Y hermanos, y chistes, y cosas, y bueno, y entonces vino, y tú eres igual que un avión, que no sé qué, y tal, y lleno de cosas, y de lo último, pasen todos al frente, y una música muy hermosa y muy bella, y váyanse para su casa. Pero no se les olvide dejar la lana. Es un chiste, pero es cierto. Por eso el verdadero evangelio no es fácil. Pablo tuvo que sufrir mucho. ¿Y dejaremos nosotros también de sufrir por el evangelio? Os enseñaré lo duro que es llevar el verdadero evangelio. No es fácil. Para los que predicamos, para ustedes es fácil, si conocen la palabra de Dios. Pero eso es un don de Dios. Solamente Dios se lo da a quien Él quiere. Es como el misionero. A mí me impacta eso. A mí me impacta. Yo no soy capaz de irme a comer allá como este pastor que nos cuenta que él fue al Amazonas a predicarle allá a estos pobres indígenas. Y lo primero que los indígenas le dijeron fue: bueno, mira, si vas a predicar el evangelio acá con nosotros, le vamos a permitir que entre a la tribu, pero tienes que hacer las paces con nosotros y hacer lo que nosotros hagamos. Y lo sentaron allá, él cuenta, y está por allá, creo que ahora está todavía allá. Él va y viene, va y viene, va y viene. Pero a mí me impacta mucho esos estudios que él, esos testimonios que él trae. Cuando se sentó con los de la tribu, lo primero que le hicieron, ya saben que ellos fuman la pipa de la paz, ¿no? Que no es marihuana, sino que es una hierba que ellos usan para fumar. Pero después de eso, ellos hacen una bebida alcohólica que tienen que tomar cada uno. Cuando a él le sirvieron la bebida alcohólica en la tutuma esa, tutuma o ¿cómo le dicen? Bueno, tutuma, ¿no? Es la expresión correcta, pero ¿cómo se le dice? La copa, el vaso, bueno, lo que sea. El bowl, ya, exacto. Gracias, hermano, porque los indios son gringos. Usan palabras así, bowl. Cuando él llegó y se tomó la bebida y la pasó a los otros, porque era la única manera que les dejaban predicar el evangelio a ellos, le preguntó al de la tribu, al brujo de la tribu, le dijo que de qué estaba hecha esa tutuma. Y él le dijo: cuando alguien muere que es muy digno dentro de nosotros, el cerebro, la coca del cerebro, esta parte de acá de arriba, la usamos para servirle a todos los invitados como usted. ¿Ustedes serían capaces de eso? Yo no. Entonces tiene que ser un don de Dios, porque nadie lo puede hacer. Es un don de Dios estar allá, como nos contaba la semana pasada. Le estaba contando una de ellas a mi esposa, le estaba contando que dice que los moscos eran tan terribles los moscos, que no sabían qué hacer. Es un don. Entonces Dios le da dones a los hombres. Subió y llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. A uno les dio don de predicar, a otro les dio el don de misioneros, a otro les dio el don de milagros, de señales, de profecía, lo que hubiera sido. No todos vamos a tener lo mismo. Pero no sé por qué me fui por ese lado. Bueno. Romanos 7:4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Habéis muerto qué? Para que seáis de otro. Explain to me. ¿Para que seáis de otro? A ver, ¿por qué el apóstol Pablo está diciendo aquí esto? Miren esta revelación tan hermosa. Ya les he explicado algunos, pero vuelvo otra vez.
Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. O sea, no para que no seáis del que murió, sino, que sigue, dice, del que resucitó de los muertos, a fin que llevemos fruto para Dios. ¿Por qué está hablando esto? Voy a explicarlo rápidamente en 2 palabras. Jesús no era cristiano. ¿Sabían eso? Porque él era judío. Nació bajo la ley, bajo una mujer. La Biblia nos dice, él no era cristiano. Él era el Cristo, pero él no era cristiano. Entonces él vino y le dijo a los apóstoles, vayan de 2 en 2 por todo el pueblo de Israel, pero a casa de gentiles no entréis. ¿Se acuerdan? No entréis a casa de gentiles. Pero él muere. Y aquí el apóstol nos dice, nosotros no le pertenecemos a Jesús de Nazaret. Ahora le pertenecemos a Jesús el Cristo, el que resucitó, el que está en gloria inmarcesible, el Dios todopoderoso. Por eso fue que ellos le dijeron, Tomás cuando lo vio, que le dijo, muéstrame las llagas y muéstrame todo. Y él le dijo, mira, aquí están. Él le dijo, Señor mío y Dios mío. Si nosotros logramos entender esto, vamos a amar más a Dios. Porque es que nos damos cuenta que Él nos ha llamado y que tú no eres cualquier cosa, que tú eres un predestinado de Dios, que tú eres alguien valioso. Cuando tú mires el mundo, tú vas a saber que tú no le perteneces al mundo, que tú no eres parte del mundo, que tú eres más poderoso que el mundo, que tu ciudadanía, nuestra ciudadanía no está en este mundo, sino que nuestra ciudadanía está en el cielo, que somos hijos del Dios Todopoderoso. Cuando tú entiendas esto, tú no vas a volver a vivir una vida de derrota, sino que todos los días de tu vida te vas a levantar y tú sabes que papá te está escuchando y tú le puedes decir claramente, Padre, hoy es el día de mi bendición, yo recibo el milagro, yo recibo la sanidad, yo recibo la prosperidad, porque papá te está escuchando. Él no escucha al pecador, Él no escucha al impío, Él escucha a los hijos, a nosotros, los que Él ha llamado. Pero tiene que estar en nuestro corazón esa creencia. No puede estar solamente como algo que nos han enseñado. Sí, pues, mire, hay gente que viene a la iglesia. Ay, voy a ver, para que no me vaya a ir mal. Ese de cristiano no tiene nada, primero que todo. Nada tiene de cristiano. Porque no conoce a Cristo. Porque viene es para, a ver, para que el Señor de pronto no me vaya a regañar. Para que mi mujer se porte bien, para que mis hijos se porten bien, para que mi marido se porte bien, para que no me vayan a echar del trabajo. El verdadero cristiano ama al Señor con todo su corazón y con toda su alma. Voy a terminar ya casi. Ok, entonces me quedo, es que me pongo a leer algo y me quedo, no debía haber. Ok, voy a leer rápido, terminar de leer. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte, mientras que estábamos en la ley. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que servimos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el viejo régimen de la letra. Porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Por eso la Biblia habla. Mire, hermanos, hay gente que lee la Biblia. Mire, la Biblia es una ametralladora. ¿Saben qué es una ametralladora? Una machine gun, los hermanos americanos. Una pistola, un revólver, lo que sea. Cargado ahí, hagamos que esto se cuente, es una pistola. Cargado con 6 tiros. ¿Qué pasa? Si tú no la sabes manejar y llegas allá
y comienzas a mirar a ver qué hay. ¿Qué pasa? Te puedes disparar a ti mismo. Pero si tú la sabes manejar, con esa vas a destruir lo malo. Entonces, ¿qué sucede? Lee la Biblia. Pastor, pero la Biblia dice que la mujer debe de vestir que debe de usar falda y no pantalón, porque aquí dice que la mujer no se, en Deuteronomio capítulo 2 versículo 25 creo que está, dice, o 4 o 5, ya se me olvidaron esos versículos. Pues yo estuve en eso, yo era de los que predicaba, y tú llegabas y le dices, vamos a darle aquí un par de tiros a todas estas hermanas. Aquí dice la Biblia que la mujer no use pantalón, que la mujer no se maquille, que la mujer no debe de hablar en la congregación. Agarré la pistola y comencé a disparar, porque no la sé manejar. Pero si yo sé manejar la Biblia, si yo sé que esto es un arma que Dios me ha entregado para defender a mis hermanos, no para esclavizarlos, sino para defenderlos de las obras de la carne, del enemigo que está acechándonos, entonces se va a convertir en un arma de poder. Son tips. Ok, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que servimos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el viejo régimen de la letra. Debemos de cumplir los mandamientos de Cristo. Gálatas 6:1. Ahora vamos a volver a la ley. Tenemos que cumplirlos. Vamos a ver. Antes les dije que no, ¿verdad? Ahora les digo, tenemos que cumplirlos. Pastor, ¿nos va a cambiar la página? Gálatas 6:1. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Diferente a lo otro, ¿verdad? El fin de la ley es Cristo, y ahora aquí dice, tenemos que cumplir la ley, es Cristo. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Cuál es la ley de Cristo entonces? Mateo 22:36. Se acercó uno de los escribas y le pregunta, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? En la ley. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 40. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Qué hizo el Señor? Tumbó la ley. Por eso lo querían apedrear. Solamente hay dos mandamientos que yo les ordeno hoy. No existen más. No hay más ley. Todo se acaba. Cuando yo muera, todo se va a acabar. Pero les dejo dos mandamientos. El primero, amarás al Señor tu Dios. Cuando amamos al Señor, ¿qué hacemos? Reverenciamos su palabra. Creemos lo que Él nos entregó. Lo amamos con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Romanos capítulo 15, versículo 15, el apóstol nos dice, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Dios le entregó el evangelio al apóstol Pablo para los gentiles, para que nosotros seamos ofrenda agradable a Dios.
No hay otra manera de serle nosotros ofrenda agradable a Dios, sino por medio del Evangelio. Honrando el Evangelio, creyendo el Evangelio, viviendo el Evangelio. El Señor Jesucristo no vino en vano. Él vino para darnos libertad, para que conozcamos su palabra, para que conozcamos la verdad que Él nos ha entregado, para que seamos libres de la esclavitud que hemos vivido y de esas tinieblas de oscuridad que nos han mantenido. Mire, hermanos, ¿cuántos de ustedes se levantan en la mañana con problemas porque no tienen con qué pagar el bill y no saben qué hacer? No saben cómo pagar la renta. ¿Cuántos de ustedes se despiertan en la mañana con un dolor? Anoche tuve una pequeña crisis en mi cuerpo y estuve un poco, me comí un espagueti, una cosa ahí, me comí una salsa. Y eran las 2 de la mañana y no me podía dormir, 3 de la mañana, yo desesperado. Pero yo conozco la palabra. Yo sé lo que la palabra dice y comencé, no lo recibo. No recibo ninguna enfermedad, no recibo ningún dolor, no recibo nada malo. Mi cuerpo, llamo la vida de Cristo a mi cuerpo. Llamo la vida de Cristo a mi cuerpo. Llamo la vida de Cristo a mi cuerpo. Cuando me di cuenta eran las 7 de la mañana, me desperté. No dolor, tranquilo. La vida de Cristo, llama la vida de Cristo para ti. Pero no entendemos muchas veces este evangelio, que es una locura para los de afuera, pero que es poder de Dios para nosotros los que creemos. Cuando tú te levantas, cuando tienes ese problema económico, diga, no lo recibo. Recibo el pacto que el Señor hizo por mí. Recibo lo que Dios me ha entregado. Lo acepto, recibo. Pero con tus labios confiéselo, porque la palabra dice que si confesares con tu boca, serás salvo. No estamos hablando de la salvación del Espíritu, porque el Señor te salvó en la cruz del Calvario, de la vida diaria, de esos problemas en que tienes que vivir, porque tú estás aquí en la tierra. Tú estás con un cuerpo humano. Y mientras que tú estés con este cuerpo humano, tú necesitas vivir bien. Es horrible vivir mal, hermanos. Yo se los digo, cuando estuve enfermo, esos 2 años fue horrible, fue duro. Pero no conocía este pacto. Entonces iba a que oraran por mí. Y si el hombre tenía buena fe, pues algo pasaba. Y si no tenía fe, ¿qué? O si eran 200 o 300 y le alcanzó la fe solamente para los que estaban al frente, y para mí no me alcanzó, ¿qué? Pero aprendí el pacto y dije, Señor, esto es lo que le tenemos que enseñar al pueblo. Tú no necesitas que nadie esté orando por ti, porque tú mismo, con el evangelio de la gracia, con el evangelio del pacto, tú declaras que la vida de Cristo está en ti y el Señor va a hacer el milagro inmediatamente en tu vida. Eso es vivir en la gracia. Compré un tiquete para irme para Colombia, para una iglesia donde son 37,000 personas. Y llegué allá para que oraran por mí. Y el pastor, muy buena gente, hizo parar toda la iglesia. ¿Saben lo que son 37,000 personas orando por uno? Pastor de Estados Unidos que acaba de venir, no sé qué, vamos a orar por él. Me tuvieron que traer casi en silla de ruedas después para llegar al hospital. Y dijo el doctor, si no lo hubieran traído, si se hubieran demorado 10 minutos más, toda la sangre la había perdido. Me tuvieron que entrar en transfusión. ¿Dónde estaba el milagro? Pero el Señor lo hizo. Él lo hizo. Y no lo hizo por un hombre, sino que lo hizo directamente para que yo nunca le diera la gloria a ningún hombre, porque la gloria se la doy siempre a Él. El pacto de la gracia lo hizo. Él lo hizo. Mi Cristo Jesús lo hizo. Tú vas a ver, cada vez que tú vayas aprendiendo esto, te vas a dar cuenta tu vida cómo comienza a ser cambiada.
Y tú ves que el dinero no te alcanza. Y tú dices, yo recibo la mejor bendición hoy en mi vida. Yo recibo que mi Señor me da la mejor bendición. Yo recibo que no tengo deudas. Yo recibo que esos biles están pagos. Lo recibo en el nombre de Jesús. Y yo confieso que el ángel del Señor está a mi lado y me defiende. Y vas a darte cuenta cómo comienza todo a cambiar. Y dices, ¿y quién lo hizo? No, el pastor que oró por mí. No. Fulano de tal que oró por mí. No. Vas a saber que el único que lo hizo fue el Señor. Porque mire, hermanos, así como dice el chavo, me gustan mucho esas expresiones de él. No nos hagamos. Si un hombre ora por ti, lo he visto. Pastor, ¿cuándo invitas? Ponle cuidado, esta expresión la he escuchado. Pastor, ¿cuándo invitas a fulano de tal? ¿Y eso por qué, hermano? No, es que necesito que ore por mí. Esa es la expresión. ¿A quién le está dando la gloria? Al hombre. Necesito que alguien ore por mí. Y eso era lo que hacíamos. Y eso lo hice yo. Pero el Señor me dijo, no más. La gloria es mía y a nadie se la darás. Y el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque vosotros, hermanos, vamos a Gálatas 5:13, rápido porque ya, que podamos ministrar un poquito. Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Ojo, mire cómo dice, toda la ley se cumple en esta palabra. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. ¿Quieres guardar la ley? Ama a tu hermano. El Señor nos dio un nuevo mandamiento. Él lo dijo muy claramente. Juan 13:34. Él nos enseñó el amor. No es la ley, es el amor. Mire cómo dice Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que os améis también unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Si tú no amas a tu hermano, tú no eres discípulo de Cristo. Lo siento. I'm sorry con excuse me. Pero no eres discípulo de Cristo. Tú tienes que mirar a tu hermano. Ese es el inglés colombiano. Tienes que mirar a tu hermano con todos los defectos, con todos los errores que tenga tu hermano. Tienes que amarlo. Tienes que dar la vida por tu hermano. No puedes hablar por detrás mal de tu hermano. No puedes decir ni siquiera fatuo a tu hermano, porque estás violando la ley. Estás violando el pacto, estás violando la gracia, estás violando todo. ¿Sabes qué? Nos han dicho muchas veces que amemos a nuestros hermanos y decimos amén. Pero después salimos mirando mal. Es que con ese hermano, ay pastor, es que es tan difícil. Es tan duro con ese hermano. Es tan difícil con esa hermana. Si es difícil es porque no lo amas. Porque el amor todo lo espera, todo lo soporta, todo lo cree. Todo.
Todo es el amor. Vamos a ponernos de pie. Amaos los unos a los otros. Hay una alabanza muy linda, hermana, no sé si se la sabe. La aprendí en la iglesia católica, pero es muy linda. Me gusta mucho. Es, ¿cómo puedo llorar? ¿Sí se la sabe?